Mm, So, Buenas noches, economista. Mi nombre es Chávez Bravo César Liam, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Aquí entrevistando a la señorita Scarlett Andrade para el video de la materia de Jesucristo y la persona de hoy. Señorita Scarlett, en base a usted como persona creyente en las predicciones y la palabra de Dios, ¿cuál considera usted que son los obstáculos que presentan los cristianos en el día de hoy? Uno, creo yo que uno de los principales obstáculos que presentan las personas cristianas, o sea, la iglesia en general y sobre todo en los jóvenes, es poder llegar a ellos y predicar la palabra y que ellos también lo hagan, o sea, se dirijan a otras personas y prediquen la palabra de Dios, porque no hay el interés, no hay el entusiasmo y no hay las ganas de seguir a Dios con fervor como se podría quizás ver en los tiempos de antes, de nuestras mamás, de nuestros abuelos. Entonces, uno de los principales obstáculos creo que es eso, la falta de entusiasmo y la falta de interés hacia la palabra de Dios y de querer ser un fiel cristiano. Claro, entonces estamos definiendo de que hay un serio problema en la promulgación y la no decirlo divulgación, pero de la palabra de Dios. Pero bueno, enfatizando un poco más y andando un poco más usted, ¿por qué cree que desde un sentido más antiguo las personas estaban más cercanas a Dios y ahora en esta actualidad, por ejemplo, no, nuestras generaciones y las generaciones que eran después de esta, se han alejado un poco? ¿Cuál cree usted que es el problema? Si es un problema del núcleo familiar, si es un problema de reacción social o ¿qué considera usted? Tal vez puede ser, bueno, son varios factores, pero uno de ellos podría ser en el núcleo familiar, que en la familia ya no se, por ejemplo, no se reza antes de las comidas, ya no se le enseña a los niños a antes de acostarse a hacer una oración hacia Dios. También creo que la tecnología, los nuevos medios de comunicación y las nuevas distracciones que hay en el mundo actual influyen un poco en que el adolescente o el niño y el joven pierdan el interés de querer, por ejemplo, ir un domingo a misa y prefieren estar en redes sociales o haciendo otro tipo de actividades que estar escuchando la palabra de Dios y aprendiendo sobre él, sobre todo aprender. Entonces, bueno, podríamos decir que un poco las nuevas tecnologías, el cambio de cultura ha influido en el desinterés, ¿no? O sea, podríamos decir también de que hay hay ciertos, no rumores, sino pensamientos de que, por ejemplo, a lo mejor Dios no existe o tampoco Jesús, que nuestra historia realmente solo fue escrita y dicha por otras personas, por lo cual eso obviamente debilita muchos argumentos por parte de los fieles creyentes. Entonces eso también sería un obstáculo. Pero ¿usted considera de que cuáles son como que eran es, los primeros sesgos de que por qué la gente pierde la fe? Porque bueno, en primera instancia la gente siempre dice que tiene fe, siempre dice que va los domingos a misa y ellos mismos se autodenominan personas creyentes. Pero prácticamente en el día a día, como la fe es un ejercicio constante, nos damos cuenta de que esas personas no son unos verdaderos creyentes, que prácticamente no tienen una apropiación de sus propias, de sus palabras. Entonces, ¿usted qué piensa? Por qué se produce esto? La fe, como tú lo explicaste, es un ejercicio constante del día a día. No solamente es ir a misa o decir yo rezo, yo antes de comer pido una oración, etcétera. Tener fe es ir mucho más allá de eso. Es constantemente todos los días hacer un ejercicio individual de que creo en Dios, de que sé que hay algo más, mucho más grande por encima de mí, que me va a ayudar
en mi día a día. O sea, la fe es una práctica diaria que hay que ser constante, hay que ser pacientes y una de las principales cosas por las que las personas quizás pierdan su fe o dejen de ser fieles, muy fieles creyentes, a ya no creer en Dios, es quizás por los obstáculos que les pone la vida. Cuando las personas se enfrentan a obstáculos muy grandes, quizás sufrimientos muy grandes, ellos quizás piensan, ¿por qué a mí? Si yo todos los domingos voy a misa, yo siempre rezo, soy una persona de bien, cumplo con todos los valores, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Que yo sí creo en Dios, estoy siempre en oración con Él, en conversación con Él, y no otra persona que quizás no es creyente. Se podría decir que son ateos y a ellos no les pasan estas cosas. Entonces creo yo que ese es un buen motivo por el que las personas quizás pierdan su fe. Porque quieren dar mucho y al final no están, piensan que Dispuestas. no reciben nada por parte de Dios. Bueno, para ir concluyendo, ¿por qué deberíamos creer en Dios? O sea, realmente cuáles son los motivos, porque poniéndolo en una balanza, pues también hay contraargumentos ateístas, también un poco politeístas, que creen en otros dioses. O sea, ¿por qué deberíamos tener la necesidad de creer en Dios? Porque, bueno, en base a los problemas sociales y políticos, la gente ha considerado de que no es algo necesario. Es la misma razón por la cual el cristianismo como religión y varias religiones no han perdido realmente fuerza porque cada uno tiene sus prácticas, tiene sus costumbres y culturas. Pero prácticamente un producto de la misma tecnología, de la globalización, es que hay un choque, ¿no? De culturas. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos apropiarnos como cristianos y por qué deberíamos creer? O sea, ¿en qué nos beneficiaría en nuestro día a día creer en Dios? Mm, Deberíamos como cristianos creer en Dios porque es una guía en nuestra vida diaria y al final del día vamos a ser personas de bien, que obviamente todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero al final nos va a dar esa luz de poder rectificarlos, de poder pedir perdón y disculpar a las otras personas también cuando nos hacen algo o cuando hacemos algo mal. Y sobre todo siempre basarnos en el amor y en el respeto hacia el prójimo. Bueno, economista, le doy gracias a la señorita Scarlett por la colaboración y esta ha sido mi entrevista. Espero que tenga una linda noche y muchas gracias. Gracias.